Estamos hoy en la presentación del libro del escritor Marcelo Fabián Monjes, Los aprendizajes de la pandemia en México, las consecuencias de un manejo criminal. Queremos agradecer a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a los participantes de la mesa, que son sin duda personalidades de gran renombre por su trayectoria, compromiso social y trabajo por un México mejor. La presentación de un libro siempre va a ser un hecho histórico en la vida de un escritor, aun cuando sea su trabajo muy prolífero, pero también es un hecho histórico en una sociedad. Porque un libro siempre será una invitación al pensamiento, al debate, a la reflexión y por lo mismo es un aporte a la evolución al conjunto social. Un libro siempre será un testimonio para la memoria colectiva y un antídoto contra el olvido. La pandemia es una guerra contra un enemigo invisible y en una guerra siempre hay cosas por corregir, hechos de qué aprender y decisiones urgentes por tomar. Las próximas tragedias o pandemias en México tendrán el mismo tremendo costo en vidas si no aprendemos de lo sucedido en esta. De eso se trata este libro. Si como sociedad hacemos esa tarea, para las próximas situaciones límite o pandemias habremos salvado muchas vidas. El libro está disponible en Amazon, en formato digital, en pasta blanda y en tapa dura. A partir de hoy, forma parte del acervo cultural colectivo. Daremos la palabra a cada uno de los participantes y posteriormente abriremos preguntas a los medios que vayan levantando la mano. Les agradeceremos que identifiquen, por favor, su nombre y el medio de comunicación al que pertenecen. En la mesa de hoy nos acompañan Beatriz Pajés, periodista y directora general de la revista Siempre, y presidenta de la Fundación José Pajés Yergo y autora del prólogo de este libro. Marta Márquez, quien confirmó que estaría en la mesa y esperemos que pronto se conecte. Israel Rivas, activista y padre de los niños con cáncer. El licenciado Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la República y ex embajador de México en Francia. Denise Mead, investigadora y activista social. Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD. Adrián Levarón, activista por los derechos humanos y la paz en México. Y Marcelo Fabián Monjes, autor del libro que hoy presentamos. Damos la palabra a Beatriz Pajés. Muchas gracias, muy buenos días. Saludo antes que nada, por supuesto, a nuestro amigo el autor, nuestro querido Marcelo, muy buen día, y a todos los amigos y amigas que veo aquí en pantalla, a mi querido Nacho Morales Lechuga, un abrazo Nacho, Jesús Ortega, Denise Smith, Adrián, Israel, pues muy buenos días y un gusto estar en este espacio, muchas gracias. Primero que nada, efectivamente, pues mi gratitud a Marcelo Fabián Monjes por invitarme a redactar el prólogo de los aprendizajes de la pandemia en México. Yo creo que una obra que en caso de llevarse a juicio a un régimen como el actual de la 4T, podría servir como base documental para demostrar la responsabilidad de este gobierno en el exceso de muertes, aparentemente solo provocadas por el COVID-19. Digo aparentemente porque, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México podría haber evitado cuando menos 200,000 decesos. Habría que determinar cuántas de esas muertes podrían haberse evitado si el gobierno se hubiera adelantado a tomar medidas preventivas en lugar de minimizar la emergencia sanitaria como lo hizo. Si hubiera invertido en pruebas de detección en lugar de desviar dinero a la compra de votos. Si hubiera recurrido al Consejo de Salubridad General integrada por expertos para trazar una estrategia de combate a la epidemia, en lugar de utilizar las mañaneras para exhibir estampitas milagrosas. Si la información a la ciudadanía sobre el uso de cubrebocas y las medidas de higiene hubiera sido consistente, basada en datos científicos y no en argumentos político-ideológicos que siguen repitiendo altos funcionarios, como lo acaba de hacer la actual gobernadora de Campeche, Laida Sansores, que pide ya no usar mascarillas
porque así lo ha determinado su jefe político. El índice de fallecimientos, pregunto, habría sido el mismo si se hubieran invertido recursos en el fortalecimiento del sistema de salud en lugar de desmantelar hospitales y despedir a personal especializado con el argumento de la llamada austeridad republicana. También tendríamos que preguntarnos qué va a suceder a futuro ante una posible cuarta, como ya está, o quinta ola, o ante otras pandemias que pudieran presentarse, cuando apenas hace un par de días el partido mayoritario en la Cámara de Diputados decidió no aumentar el presupuesto en salud. Un presupuesto que, por cierto, no demuestra que al actual gobierno le interese elevar la calidad de vida de los mexicanos. Habría que plantear qué habría ocurrido con la vacunación si se hubiera echado mano de la exitosa experiencia que ha acumulado México en la materia. ¿Por qué hay 30 millones de dosis almacenadas? ¿Por qué hay otro tanto de dosis perdidas? ¿Por qué no se permite la vacunación a niños y jóvenes cuando ya se está haciendo en otras naciones? ¿Qué hay detrás de la negativa para vacunar a niños y adolescentes en México? ¿Ante qué estamos? ¿Qué clase de gobierno es ese que pone en riesgo la vida de la población infantil? ¿Por qué no hemos alcanzado ni el 50% de la población con esquema completo cuando en otros países ya van por la tercera dosis? ¿Qué va a presumir el presidente de la República en la reunión que va a tener este jueves con el presidente de Estados Unidos y de Canadá, que se reúnen precisamente para hablar sobre el tema de la pandemia y de la vacunación, del proceso de vacunación, cuando aquí estamos apenas ni cubriendo la mitad de la población, cuando aquí además hay un movimiento de padres de familia con niños enfermos de cáncer que protestan y protestan con toda razón por el desabasto de medicamentos especializados. En los anales de la demagogia quedó ya inscrita la frase póstuma, por ejemplo, del gobernador de Puebla, que dijo: los pobres somos inmunes al COVID-19. Tan inmunes que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los decesos en los sectores con menos recursos alcanzan índices impresionantes. Uno de los muchos aprendizajes que nos deja la pandemia en México, y en especial este libro, es que el virus más letal que tiene un país como el nuestro no es precisamente el COVID-19 y sus variantes, sino los altos índices de impunidad. Nadie se atreve a decirlo, excepto las universidades extranjeras. El número de muertes en México por COVID supera el 1,000,000 de personas. Pero así como un diputado de Morena le dijo a Lorenzo Córdoba, al presidente consejero del INE, no me toques, que no somos iguales, hoy el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y no se diga el subsecretario de Salud, querubín de Palacio, Hugo López-Gatell, también son intocables. Fuera de recibir un regaño presidencial momentáneo por el fracaso del INSABI, siguen tan campantes. Cientos de miles de muertos a causa de una ineptitud no son suficientes ni siquiera para pedirles la renuncia. Son intocables, aunque sean los responsables directos e indirectos de una tragedia humana. Por eso me permití escribir en el prólogo de los aprendizajes de la pandemia que su subtítulo, las consecuencias de un manejo criminal, debe de quedar como frase que nos lleve precisamente a tomar futuras medidas en el caso del COVID-19 y el tratamiento que dieron las autoridades a este tema. Me quedo con ese título para decirle al lector, tienes en tus manos una de las crónicas más acabadas sobre una conducta de gobierno que muchos han calificado de genocida
y que no debería quedar en la impunidad. Marcelo Fabián Monjes aparece aquí en este libro como un auténtico cazador, recolector de hechos, vivencias y decisiones que llevaron al país a convertirse en el tercer país, en la tercera nación, con el mayor número de muertes registradas y con el índice de letalidad más alta del mundo, a causa de una errática y negligente toma de decisiones para combatir una de las pandemias más devastadoras. Los aprendizajes de la pandemia en México pasará a formar parte de uno de los trabajos periodísticos más acuciosos que se hayan escrito. El autor lanza desde estas páginas un grito de protesta e indignación, pero también de extrañeza ante una sociedad anestesiada, retratada muy bien en la frase con la que de alguna manera termina Marcelo esta obra, que dice: en México nada es un escándalo nacional. Muchas gracias, Marcelo, y felicidades por esta obra. Muchas gracias. Ahora damos la palabra a Marta Márquez. Senadora, ¿podría por favor activar su audio? Claro que sí, muy buen día a todas y todos. Marcelo Monjes, muchísimas felicidades y muchas gracias por invitarme a la presentación de tu libro, Los aprendizajes de la pandemia. Bueno, yo les quiero agradecerle primero a Marcelo Monjes por la realización de este libro. Es un libro que considero es sumamente importante para nuestra sociedad, para los legisladores, pero ojalá sobre todo lo leyeran pues la gente cercana al presidente, desde directores hasta secretarios, en especial el sector salud. Y bueno, pues yo quisiera decirte, Marcelo, y decirles a todos que este libro es muy importante porque recopila, como decía Beatriz Pajés, que me da mucho gusto estar contigo, Beatriz, mm, que recopila con un gran sentimiento muchos hechos que fueron pasando durante la pandemia. Esto no se puede olvidar y tu libro hará que no se olvide todo lo que pasó en esta pandemia. Todavía hay mucho por hacer. Yo percibo en el Senado que quisieran hacer justo eso, como que no, nada pasa y todo está superado y desde luego que no. Falta mucho por hacer a nivel mundial para determinar con mayor exactitud cómo es el virus. Y en México, no se diga, en México se sigue tratando con muy poca seriedad a esta pandemia. Yo quisiera comentarles como senadora qué fue lo que se vivió en el Senado en materia de salud. Ha sido un manejo muy irresponsable. Cuando llegamos a la legislatura, se dijo que no se iba a manejar la Comisión de Salud con temas políticos y que el tema de salud era uno de los más importantes para el país. Y eso no se cumplió porque se hizo todo lo contrario, se minimizaron los problemas. Y lo más sorprendente y triste es que ni siquiera hubo el estudio o el análisis, como debería de haber sucedido, de los cambios que se hicieron a las legislaciones que a final de cuentas
abonaron para que la pandemia tuviera un manejo desastroso. Entre ellos, primero, la centralización de las compras de medicamentos, el desmantelamiento del sistema de salud a través de creer, eso está en el imaginario de, yo creo que no sé si nada más del presidente, en donde él decía que el INSABI iba a ser un sistema de salud universal. Eso fue una mentira, desde luego. Fue una mentira porque pues ni desde lo legislativo apuntaba a que hubiera un sistema de salud universal. Entonces esa fue una total mentira. Tiene 2 años el INSABI sin reglas de operación y pues desde luego ha sido todo un fracaso. ¿Qué más se hizo? Pues desaparecer el Seguro Popular. Quienes logran hoy que el presidente, entre comillas, reconozca el desabasto de medicamentos son los papás de niños con cáncer, como bien los menciona. Y pues quisiera compartirles un poquito cómo se vivió en el Senado. Ese día para mí fue un día muy triste, el día que se desaparece el Seguro Popular legislativamente, porque sí, efectivamente, 5 o 6 papás de niños con cáncer, con 2 niñitos con cáncer. Una niña iba saliendo de su quimioterapia del Hospital Infantil Federico Gómez. Y ese día fue un día demasiado triste por diferentes cosas que les quiero platicar para que luego Fabián lo pueda plasmar en algún libro. Ese día los papás tomaron el Senado como unos héroes luchando por México. Por eso yo les digo a todos los luchadores sociales que no se detengan. Cerraron el Senado y detuvieron por momentos lo que era la votación. Y luego los dejaron pasar con la trampa de que los iban a escuchar, y se les engañó porque nadie los escuchó. Hubo el senador Narro de Morena, él sí los escuchó, les dijo que tenían razón, les dijo que sí estaba muy mal la ley de ingresos, que varias cosas estaban mal en el presupuesto, sin embargo, él votó a favor de la desaparición del Seguro Popular. Entonces, ese peregrinar de esos papás, pues a mí me partió el corazón, porque me sorprendía, y hoy que lamentablemente tengo días fuera de las filas del PAN, ese fue uno de los días que también me sorprendió la actitud de mi grupo parlamentario. Yo no concebía cómo nos quedábamos sin hacer casi nada. Yo entiendo las posturas y entiendo que decían, bueno, es que no podemos hacer nada, votamos en contra, pero yo siento que había que hacer más. Ese día, además de que cuando los senadores no podían entrar al Senado, les causó mucha molestia y se indignaron y atacaron a los papás de niños con cáncer. Son cosas que se quedan para la historia, tristemente, del Senado y de nuestro país. Eh, Hubo una senadora que peleó con los papás de niños con cáncer, que les dijo que los iba a demandar porque a su hija la aventaron en una de las puertas. Y yo lo que digo es que pues la senadora no estaba pensando con los pies en la tierra porque nada tenía que ver su hija, la hija de una senadora, con, con la lucha y el dolor de unos papás de niños con cáncer. Otra senadora se atrevió a decir que no eran papás de niños con cáncer y que uno de ellos olía mucho a cigarro y que, pues no sé por qué se le ocurrió decir eso, si por ser papá de niño con cáncer no podía oler a cigarro o si lo único que le importaba en ese momento era su comodidad. Fueron momentos muy tristes y como dice Beatriz, lo lamentable es que siguen esos momentos tristes en el país. No es casualidad también compartirles que de esos niños que yo conocí hace 2 años en esa lucha en el Senado, pues varios han fallecido y no es una casualidad. No es una casualidad que yo conociera a 10 papás de niños con cáncer y que de esos 10 papás, sus niños,
4 o 5 hayan fallecido. No es una casualidad, es algo muy doloroso. Tenemos que hacer algo y yo voy a insistir ahora a partir de que el presidente hace este llamado de atención a sus secretarios, al secretario de Salud y al director del INSABI, pues a que hagamos algo. Diré qué es lo que considero se debe hacer y le pido a Fabián que no deje de escribir y a la sociedad civil organizada que no deje de luchar. Te saludo con gusto, Adrián Levarón, saludo a todos, Denise, Ignacio, y no alcanzo a ver a los demás, pero les doy un gran abrazo y cuentan conmigo para seguir luchando por nuestro país. Felicidades, Fabián. Gracias, gracias. Muchas gracias, senadora. Damos ahora la palabra a Israel Rivas, activista y padre de los niños con cáncer. Hola, los saludo. Hola, muy buenos días. Los saludo a todos con gusto. A todos los panelistas. Un saludo a Beatriz, a la senadora Marta y bueno, a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, es importante mencionar que este libro es un parteaguas. Es decir, hay un antes y un después en todos los sistemas de salud del mundo. Es decir, a partir de la pandemia y después de la pandemia. Muchos gobiernos en el mundo han comprendido que la inversión en el gasto de salud no es un desperdicio, que los sobresaltos de este ocurrir en cualquier momento. Y de ahí, pues, muchas naciones han invertido en capital económico, pero también en capital humano en la salud de los seres humanos y de sus connacionales. Pero es increíble que en este país, pese a este desastre global que todavía estamos viviendo, se haya decidido tener una raquítica inversión en el tema de la salud. Pero no sobre todo, no solamente es la inversión económica, sino que más allá de estas inversiones en materia económica y humana, es increíble que el gobierno federal de nuestro país haya decidido minimizar de forma totalmente irresponsable la pandemia y un virus profundamente letal del cual aún no sabemos las consecuencias a largo plazo. Y aquí me detengo un poco. En algunos países, y perdón que me meta con el tema de la ciencia, en algunos países se ha descubierto y se está descubriendo que hoy el COVID está causando algunos síndromes que no se creían, como el síndrome de Guillain-Barré, que tiene efectos, una parálisis temporal de los músculos del organismo, incluyendo los músculos blandos, que son el intestino, por ejemplo, y los pulmones. O síndromes como el de Sorber, que también es un problema, sobre todo en personas de edad avanzada. Se están haciendo estos descubrimientos, pero México hoy no está invirtiendo un solo peso en ello. Y me detengo aquí, que es importante. Mientras la mayoría de los estados modernos están invirtiendo en la calidad de los servicios médicos y aumentando el ingreso per cápita en salud, México va para atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Se invirtieron en este país 196,000 millones de pesos para el presupuesto anual, es decir, para el 2022, en el tema precisamente del gasto en materia de salud. ¿Qué representa para cada mexicano esto? Si lo dividimos entre 126 millones de personas que somos los mexicanos, pues eso nos va a dar aproximadamente como 1,500 pesos por persona anual, es decir, aproximadamente 71 dólares. ¿Qué enfermedades se pueden curar con 70 dólares al año? Pues mire usted, si hablamos de los niños, que es un tema que yo conozco, con ponerle su cartilla de vacunación, bueno, media cartilla de vacunación, o la vacuna de la influenza y la vacuna del COVID,
¿Y sabe qué? Con eso se acabaron los 1,500 pesos. Para eso nos alcanzaría. Para medio cuadro de vacunación de un niño o para una vacuna de COVID y de influenza. Nada más. Ahí se iría todo el presupuesto. Es increíble que un país como el nuestro esté invirtiendo una miseria en materia de salud. Desafortunadamente, yo no soy halagüeño en la mejora del sistema de salud en México. Nos ha tocado vivirlo de cerca, ustedes lo saben muy bien, como padres de niños con cáncer, como papá de una niña que me tocó estar más de 3 años y medio visitando el hospital continuamente. He visto las carencias y he visto cómo el sistema de salud mexicano se ha deteriorado día con día. He sido testigo presencial de cómo uno de los mejores hospitales de este país, que es el Federico Gómez, referencia a nivel Latinoamérica, se ha venido a menos justamente por las políticas de reducción, aunque digan que no, del gasto público. Este libro de mi buen amigo Marcelo, y voy a hablar un poco de él, refleja, ya para ir terminando, la tragedia que se vivió en México por el COVID. Pero también hace un hincapié importante en esta tragedia particular, y yo le agradezco muchísimo a Marcelo que nos haya mencionado en un capítulo bastante amplio a los papás y mamás de niños con cáncer y que nos haya puesto como un referente. Gracias, Marcelo, profundamente agradecido a nombre de cientos de miles de niñas y niños que tienen cáncer en este país y a nombre de sus madres y padres. Te lo agradecemos profundamente porque eres el primer escritor que plasma en un libro esta terrible tragedia que representa un crimen de lesa humanidad. Muchas gracias, Marcelo, por tu sensibilidad humana, no solamente por tu calidad como escritor, sino más allá de eso, por tu sensibilidad humana al tomarnos en cuenta y al escribir esto que no es bonito, ¿verdad? Porque no es algo bonito, es tragedia. Pero vuelvo a repetir, muchas gracias, Marcelo, por haber escrito con tanta sensibilidad esta tragedia humana que representa ya la muerte de más de 3,000 niños en este país que no debieron de haber fallecido. Gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias, Israel Rivas. Ahora damos la palabra al licenciado Ignacio Morales Lechuga, por favor, ex procurador general de la República y ex embajador de México en Francia. Le voy a activar su audio. Gracias. Muy buenos días, tengan todos. Agradezco la invitación, Marcelo, para participar en esta sesión, pues plagada de personajes muy importantes y muy conocedores de distintas materias. Quiero decirte que cuando me preguntaste, ¿se podrá hacer algo jurídicamente contra este gobierno? Después de leer toda la recopilación y la información que concentras de manera ordenada y sistémica sobre la pandemia y colateralmente sobre los niños con cáncer y la gran tragedia que han vivido, quisiera contestarte que sí es posible llevar ante distintos escenarios y jurados a un gobierno negligente, por decirlo menos, en la atención de la salud de los mexicanos. Sí es posible imputarle por esa negligencia criminal una buena cantidad de fallecimientos que no hubieran ocurrido, como bien lo afirma Beatriz Pajés, nuestra querida Beatriz, que no hubieran ocurrido de haberse aplicado ya de manera normal, como lo han hecho la mayoría de los países del mundo. Quiero decirte que sí es posible armar un proceso judicial por negligencia, por inactividad, por incumplimiento de su deber, al no comprar las suficientes vacunas y también al no atender a los otros enfermos, en este caso los niñitos con cáncer, que dramáticamente vemos en el libro los testimonios del gran sufrimiento y esfuerzo que los padres han realizado.
y frente a un desdén y una falta de empatía, y no solamente falta de empatía o desatención del gobierno, sino adicionalmente hasta el insulto gubernamental y de muchos altos funcionarios se han llevado, han tenido que sufrir los padres y las madres de estos niños. Su lucha ha sido catalogada casi como una tentativa de golpe de Estado contra el gobierno mexicano. ¿Cómo es posible que ellos no estén en la calle viendo y observando el sufrimiento, el dolor de muchísimas personas? Bueno, si no han tenido esa oportunidad, o si no lo han hecho, o la han desdeñado, o simplemente la han hecho a un lado, yo les recomendaría que leyeran tu libro. Que ahí vean cómo el libro repite nuevamente los hechos y las secuencias y pone en blanco y negro lo que ha sido el sufrimiento claro de todas estas familias, que no son pocas, porque estamos hablando de más de 2,500 fallecimientos en un año y más de 5,000 casos anuales de cáncer infantil. Y la frase que dio Beatriz de 1 millón de muertos, cada día se aproxima más a la realidad. Yo creo que esa frase es la correcta. Así que cuando escuchaba a Beatriz comentar hace un rato el hubiera, yo no soy partidario del verbo hubiera, porque ya no hay nada que hacer frente al hubiera. Es un verbo que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje. Pero en este caso sí hay mucho que hacer. Jurídicamente hay mucho que hacer. Yo nada más les recuerdo el caso del 23 de abril de 1992, la explosión de Guadalajara que ocasionó 210 muertos por esa explosión de un ducto de petróleos mexicanos que no fue atendido correctamente, no se tuvo el mantenimiento adecuado, no se reaccionó ante los alertas de la población. Cuando quiso reaccionar el gobierno, en lugar de atenuar los efectos y el peligro de la explosión, la incrementó inyectando agua en el drenaje de Guadalajara, y esa agua que cargaba oxígeno aumentó la explosividad de tal manera que cuando tuvo contacto los septanos y los gases metanos también y los gases provenientes de la gasolina, la explosión sobrevino y la tragedia ocurrió. Muchísimas pérdidas materiales a lo largo de 8 kilómetros y 210 muertos oficialmente comprobados con el registro civil fue el saldo. Pero el saldo jurídico fue también el procesamiento de más de 30 personas responsables de la tragedia. Y en esta tragedia, como bien se apunta en el libro y como bien se ha dicho, no pasa nada. La impunidad es la que campea. No hay un ejercicio interno de autocrítica siquiera de carácter político. En los órganos legislativos no se le ha juzgado al gobierno, se le ha exigido cuentas. Internacionalmente ha sido tal vez más afilada la crítica gubernamental y de organismos como la OMS, la OEA y algunas otras contra el gobierno de México que nosotros mismos. Eso me decepciona como parte de una población que deberíamos ser más exigente, más crítica con el desempeño de nuestros funcionarios públicos. Pero respecto a esa pregunta que me hiciste, Marcelo, ahí está mi respuesta. Sí, hay mucho que hacer, de tal manera que pospondríamos el hubiera para decir, habremos de hacer algo. Y, por supuesto, la rendición de cuentas y la presencia ante los órganos de juicio, y digo órganos de juicio porque hay acciones administrativas, acciones penales, acciones civiles, acciones internacionales, acciones ante los organismos internacionales. Alguien decía, hay que reformar la Constitución. No, ya está en la Constitución el derecho humano a la salud, ya está en las convenciones internacionales. Las convenciones internacionales forman parte de nuestra legislación. Es obligación de los jueces aplicarla. Ahí están las sentencias, múltiples sentencias de amparo otorgadas a favor de los niños para que sean atendidos, para que otros sean vacunados.
Hay desacato a la acción judicial de este país por parte del gobierno. Hay desprecio también del secretario de Salud, que acuérdese que dijo, yo ni a mis nietos los vacunaría. En fin, hay desde luego muchos elementos para que jurídicamente pueda continuar tu esfuerzo, Marcelo, que hoy ha sido una recopilación de datos y a la vez una denuncia valiente en contra de la inactividad o de la actividad criminal de este gobierno. Precisamente tu libro es la primera parte, la primera piedra de un edificio que deberíamos construir en donde los ciudadanos dijéramos, no somos objeto de un gobierno, somos sujetos que debemos manejar nuestra propia historia y nuestro propio destino, y hagamos ese edificio, porque ese edificio sería construir ciudadanía en México, y esa ciudadanía nos va a servir para todos los efectos de administración pública, elecciones, selección de nuestros funcionarios, selección de nuestros representantes populares, por supuesto, y hasta reforma constitucional, donde los únicos que ganemos seamos la sociedad, que son los que debemos mandar, los que debemos actuar, los que debemos intervenir. Así que yo le concedo una enorme importancia a tu libro, así que te felicito y me felicito de estar con este gran grupo de mexicanos que te acompañamos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora damos la palabra a Denise Mir. Muchas gracias, gracias Marcelo por la confianza. Qué gusto estar aquí con ustedes, los saludo. Y bueno, quisiera enmarcar este excelente y minucioso trabajo de investigación periodística basada en evidencia, en testimonios y entrevistas con los expertos desde las áreas que ha hecho Marcelo, y que busca dar explicación y exponer la omisión y la negligencia en las disposiciones de un gobierno autoritario, y sobre todo dar voz a los muertos, resultado de una catástrofe colectiva mal manejada que surgió de la pandemia de COVID-19. Una lectura obligada para conocer cronológicamente la realidad tras el crimen atroz de muertes evitables. Marcelo exhibe cómo las erráticas decisiones han llevado a México a convertirse en el tercer país con el mayor número de muertes registradas y con el índice de letalidad más alta del mundo. Pero también surge la pregunta, ¿por qué estas diferencias con otros países con menos recursos? El autor nos explica de forma detallada. También nos muestra paso a paso cómo antes de que llegara a México la pandemia, hasta el día de hoy, el gobierno ha pretendido manejar la crisis a través de ensayo y error, negando o subestimando la necesidad de protocolos y tratamientos que proponían los organismos de salud internacionales, y cómo este método de aprendizaje ha causado graves y fatales consecuencias. La estrategia infalible para protegerse políticamente fue la burla, apostarle al pensamiento mágico con los detentes, minimizar al COVID y el uso de cubrebocas. Mientras en otros países cerraban las fronteras y tomaban las medidas recomendadas, en México no hubo voluntad política para implementar estas condiciones. El ejemplo perjudicial y contradictorio de cómo no proceder ante la pandemia vino desde las propias autoridades, donde López-Gatell y López Obrador, contagiados de COVID, seguían viajando y saliendo, e incluso sin cubrebocas. Marcelo Monjes expone cómo por negligencia y falta de prevención se provocó la muerte y los contagios derivado de que desde un principio invitaron a la gente a que saliera y se abrazara, contrario a las propuestas de organismos internacionales de salud. Se opusieron a medidas de confinamiento generales y desestimaron el uso de cubrebocas. Se prohibió que los hospitales privados pudieran realizar pruebas, el criminal desmantelamiento del sistema de salud, y se decidió no realizar pruebas de PCR ni de cualquier tipo para detectar el virus.
Y para lograr todo esto, se recurrió a la demagogia y a la mentira para la protección del presidente. Pero la decisión de no realizar pruebas por parte del gobierno no tuvo solamente más que la intención de ocultar los casos. Además de no gastar dinero, también llevaba implícito el objetivo de esconder a los muertos que desde el principio no se pretendían evitar. El mejor soldado para llevar esta psicótica estrategia y encontrar culpables a modo fue Hugo López-Gatell, quien desde un principio se le convirtió en todo un rockstar. El autor le dedica todo un capítulo a López-Gatell y nos muestra cómo desde el principio ha sido errático y negligente en el manejo de la pandemia, pero infalible para cumplir las órdenes que le diera López Obrador incondicionalmente, mantenerlo contento y así conservar su aval y poder permanecer en su puesto. El presidente ha transitado durante toda la pandemia con actitud irresponsable, negando y riendo frente a la tragedia que México está enfrentando. Y es así como el autor nos expone la forma como nos ha dejado solos. La frase con la que marcó la llegada de la pandemia nos cayó como anillo al dedo fue el preludio de lo que posteriormente se convirtió en la desensibilización y frivolización de la tragedia de miles de familias tras la muerte de sus seres queridos, convirtiéndolas en cifras que pronto aprendieron a manejar para ocultar la pérdida de vidas. El gobierno de López Obrador, lejos de ayudar a las familias en desgracia que perdían empleos, sus ingresos, puso el énfasis y se ocupó de cómo obtener más dinero, cobrar más impuestos y lograr mejores ganancias en vez de velar por el bienestar y la vida de los ciudadanos. El mejor aliado en este caso fue la mentira. Las cifras de decesos en México son 3 veces más altas que las reconocidas por las autoridades. En este trabajo de investigación, el autor nos muestra detalladamente cómo omitieron deliberada y engañosamente los registros de cientos de muertes que hoy no aparecen en las cifras oficiales. Además, su investigación nos lleva por un recorrido que abarca la falta de insumos para el personal de salud en medio de la pandemia, el desmantelamiento del abasto de medicamentos para el COVID, pero también para los niños con cáncer, a quienes ha dejado morir porque no son electoralmente rentables. Entrevista a sus protagonistas, los padres de los niños con cáncer, que hoy nos acompaña Israel Rivas, y el calvario que han sufrido y cómo heroicamente se mantienen en pie de lucha a pesar de los constantes ataques, descalificaciones, mentiras y falsas promesas por parte del gobierno de López Obrador, mientras ven la vida de sus hijos apagarse. El plan de vacunación ha sido un triste espectáculo de simulación de uso electoral, con lo cual ha priorizado vacunar primero a los siervos de la nación, que no son otra cosa más que promotores del voto, antes que incluir la aplicación de la vacuna al personal de salud, excluyendo de forma inexplicable y discriminatoria a los médicos del sector privado. Marcelo Monjes nos lleva por un trayecto por los hospitales del país para conocer las atrocidades que se cometieron contra las personas que desesperadas acudían a pedir ayuda para sus familiares y el éxodo que sufrieron. Declaraciones de médicos, familiares y personal de funerarias que nos cuentan cómo fueron acumulándose los trabajos. También entrevista personal de salud que con muchas reservas dan sus testimonios de las amenazas al personal para que no hablaran de lo que ahí ocurría, incluso sanciones a quienes denunciaban o pedían ayuda o pedían a los familiares los medicamentos que tanto faltaban. Pero esto no es ninguna casualidad. Y yo desde mi área lo constato, desde la psicología, y bien lo plantea Marcelo. La causa de todo esto es el alto grado de psicopatía que refleja López Obrador en su comportamiento. Por supuesto que esta comorbilidad de trastornos mentales lo llevan a esta falta de empatía, de no sentir ningún dolor o de ningún remordimiento ante el daño que causa, y peor aún, culpa a las víctimas incluso de sus actos irresponsables, pero él siempre va a ser la víctima. Lo que a mí me gustaría resaltar aquí, y varios de ustedes lo han hecho, es cómo el autor enmarca el análisis periodístico en un ambiente de total impunidad frente a estos crímenes de lesa humanidad. Marcelo propone que ambos, tanto López Obrador como López-Gatell, así como lo dice el licenciado Morales Lechuga, deberían de ser llevados a un tribunal y paguen con la cárcel la muerte de miles de mexicanos que han provocado por su manejo perverso, delincuencial, negligente y homicida. Y cito, como lo dice el autor, sin castigo, sin cárcel, las responsabilidades, sin castigo, sin cárcel, sin responsabilidades penales,
México siempre será igual. Seguirá siendo el país del no pasa nada, donde nadie se hace responsable, donde delinquir no cuesta, llevarse el dinero del erario no tiene consecuencias. Que nunca más la vida o la muerte por negligencia o cualquier forma criminal se tome como algo común. El trabajo de Marcelo Monjes es una voz que se levanta para dar a conocer la tragedia colectiva. Todas las y los mexicanos tienen que conocer esta realidad que se ha pretendido callar. La pregunta: ¿debemos permitir a gobernantes como López Obrador que se rían de las masacres y de los muertos, de las desgracias particulares y colectivas y que no pase nada? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora damos la palabra a Adrián Levarón, activista por los derechos humanos y la paz en México. Ay, ay, ay. Ándele, ahí estamos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Ay, ándele, pues mil gracias. Aquí. Soy medio primerizo en esto. Pues antes que nada, un abrazo a cada uno de ustedes una vez más, ¿no? A Beatriz, que tanto hemos estado juntos en lo del agua en Chihuahua y a Marta, que hasta básquetbol hemos jugado. O sea, me encanta ver el grupo este que tan solidario ha sido para mí, tal vez egoístamente en mi causa, ¿no? A Denise, que siempre ha sido tan hermosa, tan bonita en abrazarme en el dolor, y al Israel, pues imagínate, hemos estado juntos mucho en Amnistía Internacional en tantos lugares, y me da mucho gusto ser parte de esto y a poder dar mis conclusiones, que al final de cuentas ojalá y sirvan para algo, para Marcelo, que se ha convertido en un hermano, un amigo, en alguien que estimo mucho por sus comentarios, y agradecerle mucho, agradecerle que el comentario que yo le hice sobre el libro y todo esto lo haya incluido ahí en la pasta. Para mí es sinceramente un honor, y ojalá y pueda yo seguir representando esa confianza que me dan de ser alguna voz desde el lado de las víctimas, ¿no? Es algo, todo lo que he leído del libro lo bendigo. Entonces siento que es algo súper importante que nos llevemos estas reflexiones y este trabajo de Marcelo, porque si no, pues entonces ¿dónde estamos? Me gusta mucho el que él y yo estamos de acuerdo que esta cosa empieza desde abajo, pero necesitamos nosotros entender que si no somos de las víctimas que investigan, entonces pues ¿qué somos? Y yo abrazo a cada uno de ustedes que son una voz y tienen mucha gente atrás de cada uno de ustedes dando esa voz, esa fuerza, esa esperanza, ese caminito para recorrer. Porque sinceramente no hay camino, se hace camino al andar, como dijo Antonio Machado, y eso es lo que veo en cada uno de los de aquí, lo que veo es en Parece que nos quedamos sin el internet de Adrián Levarón. Esperemos que se esos pueda. caminos, entiendes, aterrizar. A ver, ¿no me escuchan? ¿Dónde me perdí? Ahora sí. ¿Perdón? Ahora sí, ya lo escuchamos. ¿Puede reactivar su audio nuevamente, por favor? Ok, ahí estamos. Ya está. Sí, listo. Bueno, en las conclusiones que yo les quiero tener que estas cosas, mis conclusiones es absolutamente que en nuestro México como está, hay dos tipos de gente muy fuertes, y tenemos que entender esto, porque hay gentes que sí se acabalan con el discurso, por decir así, de las mañaneras, y ahora se aventó un discursazo, dicen, en Naciones Unidas, y se van con la finta.
Entonces yo todavía no sé cuál es la diferencia entre demagogia y meroliqueo, sinceramente, porque si es a través de eso que se conquistan a los mexicanos en este falso testimonio de la verdad. Entonces yo acuso a las gentes que creen que a través de los micrófonos o de estar empotrados en ese púlpito, entonces yo los acuso de que han contado falsos testimonios con respecto a lo que es los números. Me encanta cómo lo pone Marcelo. Entonces, no, ¿por qué mentieron en los números? Pues, ¿cuál era la estrategia? Y así yo me llevo con esto, porque también sucede eso mucho en el caso de mi hija, la asesina y esto. Y yo no encuentro en este caminar con cada uno de ustedes, pues una respuesta. Yo no encuentro una respuesta y la sigo buscando. ¿A qué está pasando? Y todo aterriza en que, bueno, yo voy a hacer mi parte, tú haces tu parte y que él haga su parte y ella haga su parte, porque si no, esta cosa no va a avanzar. A lo mejor no tengo las palabras los números y las estadísticas de las cosas, pero yo sí sé lo que está pasando en mi corazón, precisamente de varias veces. Yo creo que van más de 5, si no muchas más veces, que dicen que el caso de mi hija ya obtuvo justicia, que el caso de mi hija asesinada y mis nietos ya terminó. No, y a los 2 días agarran a otro, pues entonces, ¿cuándo se va a acabar? Entonces, son situaciones que yo sé que hay mucha deficiencia en nuestros sistemas de procuración de justicia. Yo lo que les quiero decir, que es mi testimonio y macizo, es que el acceso a la justicia en México está en chino. Aquí no existe acceso a la justicia y lo vemos vez tras vez, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Ya sea Israel, yo he caminado con él muchas veces y hemos estado ahí y sabemos que el acceso a la justicia de los más vulnerables está, pero en chino. Entonces, si el acceso a la justicia no lo tienen los más vulnerables, entonces que no le llamen, hombre, que no se autodenominen procuradores de justicia, porque procuradores de justicia no tienen nada. Entonces, lo del acceso a la justicia del caso del agua, donde estuve con Beatriz, yo allá en Chihuahua. Entonces, pues no existe ese acceso a la justicia. Entonces, una de mis luchas, quiero decirles que si yo puedo hacer algo por ti, por él, por ella, por México, es brindar los medios donde yo pueda participar en darle al más vulnerable el acceso a la justicia. Y eso es algo que hasta estoy aprendiendo. Y aprecio muchísimo este libro que hizo mi amigo Marcelo, porque nos une. Me encanta pensar que yo estoy aquí con cada uno de ustedes. Para mí son personalidades, son gente brava, gente entera, que están en esta lucha, y yo los felicito y no ceda, y que ojalá y Marcelo se aviente otro libro y varios libros más para que ayuden a concientizar a este México que parece ser que todavía cree en Santo Claus, que todavía cree que le va a llegar con la varita mágica la solución, sin saber que cada uno de nosotros somos responsables, hombre. Yo aprecio mucho la participación de cada uno. Puedo contarles cientos de cosas que yo he hecho en este caminar, en esta lucha, que me identifico totalmente con la obra de Marcelo Pajés, que digo que tú, mi hijo, monje, me encanta saber que yo puedo participar en algo que le vale abrirle un poquito más los ojos a mi México, al cual amo con toda mi alma y en el cual tengo mucha esperanza y mucha convicción de que van a haber esos cambios. Y yo felicito a cada uno de los que están aquí conmigo este día, acompañando a mi amigo Marcelo en la introducción a este libro, porque yo sí siento que vamos a es el comienzo de una nueva historia, es a turning point en lo que sigue.
Entonces, tal vez va a haber un antes y un después de cuando este libro salió al mercado, y espero que yo pueda seguir siendo parte de los siguientes libros. A veces me gusta decirlo así, la Biblia se está escribiendo de este modo, ¿no? ¿Qué tal que este libro sea escrito en la futura Biblia? Así me gusta pensar. Ojalá y entiendan que esto es desde el corazón y que aprecio muchísimo. Mis felicitaciones, Marcelo, y a cada uno, y pues gracias por incluir mi comentario en ese libro. Me hace sentir un honor, un gozo, y quiero decirte a ti y a cada uno de los que están aquí presentes que cuenten conmigo en lo poquito que yo pueda hacer, a mi estilito, pero pues eso soy yo, no puedo ser diferente. Los amo, amo a México, amo esta nación y espero y amo a los mexicanos, aunque la chingadera esta de gobierno que está por ahí nos esté decepcionando bastante. Eso no es México. México lo componemos los mexicanos y las mexicanas, que estamos aquí firmes en vivir de un México mejor. Y nomás me resta mandarle tu bendición, Marcelo, en el libro, y a cada uno de ustedes, para que esta lucha, que es muy mía, pues la hagan suya y la hagan de todos los mexicanos. Es con gusto que les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Marcelo, felicidades, y hiciste un gran trabajo, y mi respeto por todo lo que hiciste. Mil gracias a todos. Saludos a cada uno de ustedes. Ya saben cuánto los quiero. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora damos la voz a Jesús Ortega, dirigente nacional del PRD. Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco enormemente, especialmente a Marcelo Fabián Monge, su cordial invitación para participar como comentarista en este importante texto de nombre Los aprendizajes de la pandemia en México. Las consecuencias de un manejo criminal es el subtítulo. Y también aprecio mucho ser acompañante, compañero de amigas y de amigos muy apreciados y muy queridos, y de personas muy relevantes y muy significativas en el quehacer de la lucha por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. El libro que estamos comentando, una de sus principales virtudes que tiene es el de haber juntado y haber escrito y hacer una síntesis muy buena de toda la información, no solamente existente en México, sino existente en otras partes del mundo, en otras naciones, sobre la pandemia del COVID. Si ustedes logran tener acceso al libro, si lo consiguen y si lo compran, van a tener también un libro de consulta sobre la pandemia y sobre el COVID, y un libro de consulta sobre cómo se hizo la gestión política, la gestión del gobierno de México sobre la pandemia. Y podrán darse cuenta ahí que la gestión fue desastrosa, criminal y desde luego de una gran irresponsabilidad. Y yo quiero, por razones de tiempo, darles a conocer mi punto de vista sobre los principales aprendizajes de la pandemia en México. Y desde mi punto de vista hay tres principalísimos aprendizajes o recordatorios de lo que se debe de hacer ante una situación de emergencia y una crisis
tan grave como la pandemia de COVID. La primera enseñanza, el primer gran aprendizaje o recordatorio es que la ignorancia daña a quien la padece y daña a quienes interactúan alrededor o que se sitúan junto a los ignorantes. Pero cuando el ignorante tiene altas responsabilidades, como lo es el presidente de la República o algún secretario de Estado o algún alto funcionario de la gestión de la salud en un país como México, entonces la ignorancia no solamente daña al ignorante, sino que la ignorancia mata a muchas personas, asesina a muchas personas, causa un daño irremediable a millones de personas. Y eso pasa con la ignorancia que padece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En una situación de extrema gravedad, en donde se requería del conocimiento y de la ciencia para enfrentar con los menores efectos la pandemia, el presidente, cuando iniciaba la crisis, ustedes lo recordarán, sus principales recomendaciones nada tenían que ver con la ciencia, ni con la ciencia médica, ni con cualquier tipo de ciencia, sino que tenían que ver con la superchería y tenían que ver con los brebajes y tenía que ver con las estampas milagrosas y tenía que ver con el detente demonio. Ustedes recordarán aquella conferencia de prensa en donde el presidente de la República le dice al pueblo de México y a sus seguidores o a su oposición, les dice, no hagan caso de la pandemia. Es una simple gripe cuyos efectos pasarán en una semana. Pero si ustedes quieren tener un instrumento contra el COVID y contra la pandemia, entonces utilicen esta estampita, que es una oración religiosa, el detente demonio. Imaginen ustedes a otro jefe de Estado en cualquier región del mundo o continente que para enfrentar la pandemia hace lo que el presidente de México, con una estampita. Y en lugar de recomendar el aislamiento de las personas y resguardarse en sus domicilios, el presidente de México insistía en que no había que hacer caso a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, y en lugar de las recomendaciones de los médicos y de los científicos, el presidente decía que salieran de compras, que se abrazaran, que salieran a dialogar y a platicar. En una palabra, que no hicieran caso de la ciencia y no hicieran caso de la medicina. Esta terrible ignorancia del presidente de la República trajo como consecuencia que en la fase más crítica y más aguda de la pandemia se contagiaran cientos de miles, millones de personas y que también fallecieran decenas de miles y cientos de miles de personas. No fue solamente el efecto del virus y no fue solamente el efecto de la pandemia, también fue la ignorancia terrible del presidente de la República que tuvo ese terrible impacto. El segundo aprendizaje que quiero poner
a su consideración es que causa enorme daño cuando el encargado del Poder Ejecutivo le entrega la gestión de la pandemia a personajes como el secretario de Salud. Quisiera que pusieran atención en esto, lo dice Marcelo, a un individuo que no cree en las vacunas, que es antivacuna el secretario de Salud, porque el secretario de Salud afirma que él no vacunará a sus nietos porque las vacunas debilitan el sistema de inmunización, cuando exactamente las vacunas son para fortalecer el sistema inmune de las personas. Las personas se vacunan para tener inmunización frente a determinados males y frente a determinados virus. Pero si la gestión de la pandemia está en manos del señor Alcocer, el secretario de Salud, que no cree en las vacunas, pues ya sabrán las consecuencias de ello. Pero la principal responsabilidad se la entrega a un personaje frívolo como López-Gatell. Me recuerda aquella novela de Stevenson, de cómo el doctor se convierte en un monstruo, de cómo bebiendo un brebaje, el médico se convierte en un monstruo. Bueno, pues el médico López-Gatell se convirtió en un monstruo, en un personaje de la frivolidad, y su frivolidad también ocasionó, como ya lo han mencionado aquí, como lo dice nuestro amigo Monge, provocó un terrible daño a la nación y enormes pérdidas. Y hablando de pérdidas, el tercer aprendizaje es cómo se puede ser tan irresponsable como lo es el presidente de la República para que teniendo recursos, teniendo dinero del presupuesto y viendo la gravedad de la crisis, el presidente no haga una modificación, ninguna modificación a su plan de inversión y de gasto, e insista en sus caprichos en lugar de destinar esos recursos para solventar lo mejor posible los terribles efectos de la pandemia en nuestro país. El presidente de la República siguió invirtiendo en sus proyectos y dejó que las mexicanas y de los mexicanos, para utilizar la frase coloquial, se rascaran con sus propias uñas enfrentando la pandemia, pero también enfrentando la crisis económica derivada de la falta de apoyo de recursos financieros por parte del gobierno de México para las micro, para las pequeñas y las medianas empresas que fueron afectadas y que aumentó en un porcentaje importante la pobreza en nuestro país. Termino diciéndoles que estos tres grandes aprendizajes, estas tres grandes lecciones de cómo no debe de actuar un gobierno han provocado que México sea uno de los países con el mayor número de personas fallecidas por causa del COVID. Y también ha provocado que tardará mucho tiempo para que México se recupere. Termino recomendando el libro de Marcelo, desde luego, pero quisiera recomendarles este libro de Bárbara Tuchman que se llama La Marcha de la Locura y relata cómo las decisiones de gobiernos ignorantes e irresponsables como el de López Obrador conducen a las naciones a la locura, al desastre, a la tragedia. Y amigas y amigos, en México estamos viviendo una tragedia que necesitamos actuar para tratar de derrumbar, de corregir el camino de nuestro país. Muchas gracias. Especialmente a Marcelo y a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Ahora damos
la voz a Marcelo Fabián Monjes, autor del libro que hoy presentamos. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias a todos por acompañarme en esta mesa. Quiero empezar por Beatriz Pajés, por escribirme el prólogo del libro. En realidad, cuando alguien escribe un prólogo de un libro, y más de un libro como este, no solamente está otorgando un aval técnico, está otorgando un aval profesional, sino también está otorgando un aval ético. Cuando alguien firma un prólogo, está firmando con toda su carrera, está apostando su prestigio por la persona a la que está avalando. Entonces, eso es enorme y se lo agradezco de todo corazón a Beatriz Pajés. Le quiero agradecer a la senadora Marta Márquez por el apoyo, por acompañarme, por ser una mujer muy entera. Yo digo que Beatriz Pajés es tal vez la mujer más valiente de México. Marta Márquez forma parte de ese grupo de gladiadoras, de la más valiente de México, indiscutiblemente. Incluso digo que, pues bueno, esta es mi percepción, que en México las mujeres son más valientes que los hombres. Aunque hay hombres muy valientes, como Adrián Levarón, como Ignacio Morán Lechuga, como Jesús Ortega, que ha sufrido un montón de campañas en contra, y ahí está firme y no lo han podido mover. Quiero agradecerle al licenciado Ignacio Morán Lechuga por su amistad. Nos hicimos amigos así como los buenos amigos de repente, y ya quedamos amigos y estamos compartiendo esto y compartiremos muchas otras cosas. Le quiero agradecer a Denise Nitt por su calidez, por sus palabras, por todos los detalles sobre los comentarios del libro, que se ve que lo leyó absolutamente todo, y le agradezco mucho también su amistad y acompañarnos. Le quiero agradecer a Adrián Levarón, que también lo siento como un hermano, así como lo dices. Me parece un hombre de una enorme fortaleza, alguien a quien le han matado una cantidad grandísima de su familia, incluidos niños, algo que no pasa en ninguna parte del mundo, que se tome la matanza de niños como algo normal. Digamos, no hay nada más humano y más inhumano y más aberrante que matar niños. O sea, no existe, ni en la historia de la humanidad. Y en México ese tipo de cosas, bueno, se están tomando como normales, y eso no puede ser. En ese sentido, valoro mucho la fortaleza de Adrián Levarón, de la familia Levarón, de su comunidad, su lucha, y como él dice, bueno, eso es parte de otra pandemia que también se sufre en México y con la que hay que terminar. Y a Adrián Levarón le agradezco enormemente su nota para la contraportada del libro. Quiero saludar a Marina Rubio, que es mi amiga de toda la vida. Nos conocemos desde que teníamos 13 años, que está conectada desde Córdoba. Marina estuvo en la primera presentación de mi primer libro, en 1992, un libro que es un cuestionamiento de los festejos del primer centenario del descubrimiento de América, que tiene prólogo de Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz argentino, y estuvo en la mesa, me lo fue a presentar a mi ciudad. Y Marina me acompaña desde ahí hasta ahora. Le quiero agradecer a Gianna Danguise, que está conectada, a Óscar Locicero, que, bueno, ahí le cuento entre nosotros que hace los mejores asados del mundo, y ahí me está viendo con Marina. Le quiero mandar un saludo
a María Alejandra, que hoy cumpleaños, y a Estefanía. Y hablando de los aprendizajes de la pandemia, valoro que, bueno, que Jesús Ortega, por ejemplo, diga: para mí los aprendizajes son estos. Es algo que yo hago en el último capítulo, le doy voz a las distintas personalidades que entrevisté. Y en ese sentido el libro tiene la intención de generar un debate sobre cuáles son los aprendizajes que tenemos que hacer como sociedad. Ese debate tendría que hacerlo toda la humanidad, y particularmente los países donde las cosas han salido muy mal, entre ellos México, obviamente. Yo creo que un primer aprendizaje debería ser que era un tiempo en donde se trataba de sobrevivir, y muchos no lo entendieron, y mucha gente murió, y entre los que no lo entendieron hay gobiernos, como el de López Obrador, que es un grandísimo ejemplo de lo que no debía hacerse. Hay muchos otros aprendizajes para hacer. Por ejemplo, la exdiputada Adriana Dávila habla de que un aprendizaje es no tenerle miedo a la verdad. En las situaciones límite hay que decir las cosas de forma más clara, no sirve andar con vueltas. Y bueno, yo creo que hoy la pregunta sería: si hay una pandemia con otro virus o una tragedia de ese tipo de nuevo, ¿qué es lo que pasaría? Creo que todos sabemos que en México pasaría exactamente lo mismo o peor, porque hay médicos que han aprendido, por ejemplo, cómo hacer el tratamiento, que han ido aprendiendo sobre el virus, pero el sector salud sigue igual, el gobierno sigue con la misma necedad, el presidente no aprendió nada, López-Gatell tiene la misma falta de pudor para seguir repitiendo todo lo que le indica el presidente, aunque eso no le sirva a la sociedad, no le sirva a ninguna persona para prevenirse del virus, ni para no enfermarse, ni para no morirse. Y eso es otra tragedia. Si no aprendemos de lo que sucedió, es una tragedia tan grande como la pandemia. Bueno, con eso termino. Le agradezco a toda la mesa, se lo agradezco de todo corazón, con mucho afecto, y bueno, podemos pasar la ronda de preguntas de la gente de la prensa que nos acompaña.